Ecografía pulmonar en neumonía, atelectasia y derrame pleural. En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, yo soy el licenciado Cordero Sánchez Julio, soy tecnólogo médico en radiología de Perú, para lo cual, para ver las bondades de la ecografía pulmonar en derrame pleural, neumonía y atelectasia, vamos a hacer la presentación de dos casos y vamos a hacer una breve revisión de la literatura. A manera de poder entender un poco más la ecografía, vamos a hacer una correlación radiográfica y tomográfica. En el primer caso tenemos un paciente varón de 7 años diagnosticado de dengue, el cual ingresa a nuestra institución el 23 de agosto del presente año con un IgM negativo y un IgG positivo. El 27 de agosto se vuelve a hacer la prueba rápida en otra institución marcando IgM positivo e IgG negativo. Esta otra prueba del 27 de agosto es en otra institución de mayor complejidad, por lo que el paciente al agravarse tuvo que ser referido. El paciente, al momento que ingresa a nuestra institución, no tiene fiebre, la madre refiere que tiene dolor en la espalda por más de 6 días, se realiza una ecografía pulmonar el día 24 de agosto del presente y también cuando ingresa su saturación es normal. En primer lugar, se realiza una radiografía, ¿no? Que es la prueba más usada, es la prueba más conocida. Se realiza una radiografía para buscar algún patrón neumónico, porque este paciente había tenido algún patrón neumónico, o alguna imagen sugestiva de COVID-19, porque este paciente había tenido anteriormente contacto con varios familiares COVID positivos, y aparte que la madre refería que no estaba saturando algunas veces, ¿no? Algunas veces se agitaba muy rápido. Entonces la radiografía se realiza el 24 de agosto, donde lo único que podría llamar la atención es este incremento de la trama broncovascular derecha, ¿no? Está mal definido, está un poco más incrementado, y también la placa también podría ser una simulación, un artefacto, porque la placa está un poco rotada por la poca colaboración del paciente. Recordemos que este paciente está bien adolorido. Entonces, ante esta duda diagnóstica, de imagen diagnóstica, se plantea el apoyo ante una ecografía, se plantea ampliar el estudio para una ecografía pulmonar. Acá también hay que resaltar que vemos que ambos senos costodiafragmáticos están libres, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo están limpios. Entonces se le hace la ecografía y encontramos una moderada colección anecogénica en la base pulmonar derecha. Y al pulmón derecho también, esta parte inferior del pulmón, comprimido y atelectásico. Entonces, acá estamos demostrando que lo que se postula, lo que está en la literatura, que a partir de los 150 centímetros cúbicos se pueden detectar los derrames pleurales. Entonces, acá está libre, ¿no? Esta toma, aunque esté un poco mal, ha sido realizada con el paciente en bipedestación, pero no vemos ninguna imagen que pueda ocultar o que pueda tapar el seno costodiafragmático derecho. Entonces realizamos la ecografía y obtenemos un derrame pleural, ¿no? Se puede visualizar un derrame pleural, toda esta colección anecogénica es el derrame pleural, y esta punta, este triángulo, es el pulmón atelectasiado, es el pulmón comprimido. Inclusive acá se puede ver el diafragma, y por debajo del diafragma podemos visualizar también un poco de líquido que rodea al hígado, ¿no? Este es en el lado derecho, es el seno costodiafragmático derecho o base pulmonar derecha, y también vemos un poco de líquido, ¿no? Recordamos también que el dengue hace derrame pleural y también puede hacer líquido libre en la cavidad abdominal. Pero hay que señalar que como este paciente era un paciente expuesto, era un paciente de contactos con COVID, se le hizo un barrido pulmonar, se le hizo toda la ecografía pulmonar, todo el procedimiento de ecografía pulmonar, pero no se encontraron irregularidades en
en la pleura, no se encontraron engrosamientos pleurales ni aumento de las líneas B. El único hallazgo el único hallazgo en este día fue el derrame pleural, nada más. O sea, no tuvimos algunos hallazgos sugestivos de COVID-19, aumento de las líneas B o una pleura irregular. Cuando tratamos de cuantificar el líquido, se hablan de tres técnicas para cuantificar el líquido por derrame pleural. Se habla de una técnica que es dibujar el área y multiplicarlo por un factor. Se habla de la técnica del elipse, multiplicar el ancho, la altura y el largo por 0.5 o por 0.55, y la técnica que más se usa o la técnica más fiable en estos momentos es la de obtener el diámetro antero-posterior más largo y multiplicarlo por 20. Por eso acá nos marcó en un aproximado de 30 a 50 centímetros cúbicos de derrame pleural, ¿no? Que se observa muy bien en el video. Y recordamos que toda esta parte anicogénica, toda esta parte negra es el derrame pleural, y esta parte nada más es el pulmón comprimido, el pulmón atelectásico. Muy bien. A los 3 días, del 24 al 27 de agosto del presente año, se le vuelve a realizar una radiografía. Se le vuelve a tomar una placa. Igual se sigue observando ese aumento de la trama broncovascular, ese patrón intersticial que algunos lo consideran así, pero ya podemos observar un borramiento, una opacidad a nivel de la base pulmonar derecha. Podemos observar que la base pulmonar derecha o el seno costeodiafragmático derecho está ocupado. Entonces, otra vez se le realiza la ecografía y encontramos que la porción atelectásica del pulmón ha crecido, ¿no? En este caso, hace 3 días medía aproximadamente de 9 milímetros por 31 milímetros. Y en este caso ya creció, en este caso llegó a 62 milímetros por 23 milímetros. Y el derrame pleural también se incrementó. Hicimos la misma técnica de medir el diámetro más largo, lo multiplicamos por 20. Recordemos que a veces es un poco complicado hacer esta técnica porque nos pide el pozo más grande, y a veces cuando el paciente no colabora no podemos obtener una imagen fidedigna. Por eso también hacemos como un promedio, ¿no? De 120 a 150 centímetros cúbicos de derrame pleural. Entonces, tiene este aproximado, y este aproximado de 120 a 150 ya se puede ver por la radiografía. Recordemos, o hay que subrayar, que en la literatura o en las bibliografías consultadas no se compara a veces mucho los, los derrames pleurales pequeños, ¿no? Que se pueden encontrar por ecografía y por placa no se ve. Entonces acá estamos viendo que un derrame pleural de 30 a 50 cc ya se puede ver por ecografía, pero por placa no. Y en este otro caso, cuando ya el derrame pleural se ha incrementado de 120 a 150, ya podemos visualizarlo por radiografía, o digámoslo así, recién lo vamos a visualizar por radiografía. Inclusive este paciente había desarrollado un derrame pleural izquierdo, y también tengo que mencionar que hasta en este momento también se le buscó, porque el clínico, el pediatra, sugirió que también esto era un patrón intersticial y sugirió que también se le repita la ecografía pulmonar, pero para descarte de COVID-19, y no se hallaron aumento de las líneas B o también consolidaciones subpleurales o pleura irregular. Lo único que se halló fue el derrame pleural que se incrementó, y también un derrame pleural en el lado izquierdo, ¿no? Acá en el lado izquierdo también apareció un derrame pleural con un volumen de 30 a 50 centímetros cúbicos, y el pulmón, una parte del pulmón apareció atelectásica también, ¿no? Una atelectasia de 38 milímetros por 10 milímetros, ¿no? Y aquí claramente se ve el derrame pleural izquierdo. Y cuando intentamos hacerle el Doppler a la porción grande, a esa porción grande del lado derecho, esa porción atelectásica grande del lado derecho, vemos que aunque el Doppler esté con un PRF muy bajo, que detecte un PRF muy bajo para detectar velocidades bajas, no se ve un patrón
claro, no se ve un patrón armonioso o un patrón en forma de rama o arborizado, como dice alguna literatura, que nos pueda sugerir la presencia de un consolidado neumónico. Entonces, esto por ecografía Doppler todavía no nos marca para un consolidado neumónico, no marcaba para un consolidado neumónico. Entonces, la duda con este paciente era tratar de determinar si estas porciones atelectásicas se estaban volviendo o eran consolidaciones neumónicas, porque como mencioné, este paciente tenía la alta sospecha por haber sido o por haber sido contacto. Pero en esta porción grande, aunque esta porción de atelectasia, esta porción atelectásica, aunque pudo crecer y al Doppler le pusimos con un PRF muy bajo, no marcaba o no teníamos un patrón armonizado, no había un patrón armonizado que podría sugerir que este era un consolidado neumónico. Muy bien, pero por el agravamiento del paciente, el paciente comenzó a agravarse un poco más, el paciente fue referido a otra institución donde se reportó que el IgM salió positivo y el IgG salió negativo, pero aún así no tenía fiebre y por lo cual decidieron en esa otra institución realizar una tomografía, ¿no? Entonces acá tenemos el paciente, acá le hacemos la ecografía a las 10 de la mañana y en la tarde ya le están llevando a otra institución de mayor complejidad donde se le hace una tomografía de tórax, ¿no? Y acá en la tomografía igual vemos ambos derrames pleurales, ¿ve? Se puede visualizar, se puede ver muy bien ambos derrames pleurales, ¿ve? Tanto el derecho como el izquierdo y las porciones del pulmón y las pulsiones del pulmón atelectásicas, ¿ve? Las pulsiones del pulmón comprimidas. Ujú. Visualizamos o vemos la ventana pulmonar y vemos que no hay un patrón de COVID, no hay vidrio esmerilado, no hay consolidaciones, no hay nada aparte del derrame pleural bilateral, que es propio también en pacientes con dengue, ¿no? Que es propio por la afectación de dengue, sino como les refiero, este paciente presentó otros signos y síntomas que indicaron agravamiento, por lo cual tuvo que ser referido a un hospital de mayor complejidad. Pero sin embargo, en su tomografía, que es actualmente considerada el gold estándar para COVID-19, no se ven patrones sugestivos de COVID-19, ¿no? Y recordamos también, y es muy importante, que se ha determinado, y eso está en la mayor parte de la literatura, que el derrame pleural bilateral asociado a COVID-19 es raro o muy nulo, ¿no? Es escaso la asociación, ¿no? Ujú. Entonces, esto en un principio, estos consolidados, perdón, estas porciones atelectásticas se planteó así, ¿no? Porque aparte que no había fiebre y aparte que el derrame pleural creció rápidamente, se extendió rápidamente, ¿no? O sea, no nos orientó para unos consolidados neumónicos porque el consolidado neumónico generalmente es más grande que el derrame pleural, como lo vamos a ver en el segundo caso. Y es más, en la ventana pulmonar, lo vuelvo a repetir, no habían signos sugestivos de COVID-19, ¿no? Igual, consultando la literatura, viendo la literatura, se ha reportado, sobre todo en las unidades de point of care o las unidades de cuidado, o las UCI o las UBI o las USIC, se ha reportado mucho el uso de la ecografía para establecer este derrame pleural, para cuantificar el derrame pleural y para observar la telectasia pulmonar, ¿no? Acá tenemos una revisión, point of care, ultrasound in established settings, y como les digo, estas son en unidades de cuidado, donde se puede establecer claramente con ecografía 2D nada más la diferenciación entre efusiones pleurales o derrames pleurales grandes y atelectasia pulmonar, ¿no? Entonces acá tenemos el diafragma, acá tenemos el vaso
Y algo que es muy importante y que nos orienta al diagnóstico de atelectasia pasivo-compresiva y un derrame pleural grande es que precisamente el derrame pleural es mucho más grande que la porción atelectásica. Cuando esto se invierte, como vamos a ver en este otro caso, cuando la atelectasia o el consolidado atelectásico es más grande que el derrame pleural, ahí sí podemos pensar en una neumonía. Ve, acá tenemos la porción atelectásica del pulmón y acá tenemos el pulmón, ¿no? Muy bien. En este otro segundo caso tenemos el caso de un paciente de 41 años que no acudió al hospital, que estaba con síntomas, con otro tipo de síntomas, más como colicistitis aguda, dolor en flanco derecho. Este paciente sí hacía fiebre, por momentos dice que tenía fiebre 2 días, luego iba a la farmacia y se automedicaba, pensaba que le iba a pasar, también tenía dolor de cabeza y como les menciono, este paciente tenía síntomas por más de 10 días, solo que no se acercaba al hospital porque él mismo se automedicaba. Entonces, al momento de su ingreso, este paciente tenía un IgM positivo y un IgG negativo. Y la hipoxia estaba moderada, ¿no? Ya estaba desaturando un poco y por eso también se acerca al hospital. A diferencia del otro paciente, que el otro paciente sí saturaba normalmente y no tenía fiebre, ¿no? Muy bien, entonces se le realiza la radiografía el mismo día de su ingreso y se ve una leve obturación, un leve borramiento del seno costodiafragmático izquierdo. Se ve un leve borramiento, pero que no es muy definido. ¿Por qué? Porque la placa también es un poco sugestiva de un paciente obeso o esta placa no está muy bien penetrada, ¿no? O sea, había una duda y por decir, los clínicos planteaban, inclusive acá se ve un poco de aumento del intersticio, un poco de aumento de la trama broncovascular, pero la duda clínica era que algunos clínicos decían que esto era por sobrepeso, que tal vez por sobrepeso se ha borrado el seno costodiafragmático izquierdo, y otros decían que sí, probablemente acá había un derrame pleural, para lo cual otra vez se acude a la ecografía para tratar de determinar el diferencial, ¿no? Que era, ¿no? Y en la ecografía del día 22, este paciente fue hospitalizado propiamente en hospitalización COVID porque el IgM salió positivo. En cambio, el otro paciente fue hospitalizado en otra área aislada porque el IgG, el, el IG el IgM había salido negativo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque este otro paciente la ecografía de este otro paciente fue realizado con otro ecógrafo, ¿no? Un ecógrafo especial para el área COVID, no es este otro equipo que vemos en el primer caso, ¿no? Que tiene Doppler y es un poco más sofisticado y se nota mejor, mucho mejor la imagen. Este paciente, en el paciente de 41 años se le realiza con otro ecógrafo, un ecógrafo de una gama mucho menor, y la ecografía se realiza el 22 de agosto. En cambio, este paciente sí tenía por ecografía imágenes sugestivas de COVID-19, tenía aumento de las líneas B, tenía la pleura irregular y en la base pulmonar izquierda, donde teníamos la duda, en el seno costodiafragmático izquierdo, donde teníamos la duda, había ya una formación de un consolidado, había un consolidado. Como les menciono, en este otro caso, lo hicimos con otro ecógrafo de una gama baja, porque este ecógrafo es de hospitalización COVID, y hallamos que habían imágenes muy sugestivas de COVID-19, aumento de las líneas B, pleura regular, un puntaje pulmonar de 18 y la clasificación era grave. Y en la base pulmonar izquierda encontramos un consolidado izquierdo, ¿no? Aquí está el vaso y aquí está esta imagen hipoecogénica, esta imagen hepatizada, se ha descrito así, es una imagen hepatizada, con el signo también del papel triturado o el signo de trituración, ¿no? Y acá no se muestra el video, pero acá había un broncograma aerodinámico positivo. Cuando se mide este consolidado no definido, que también se reporta así en la literatura, llega hasta 81 milímetros por 56 milímetros. Entonces era un consolidado
considerable, de tamaño considerable, por lo que el mismo hecho del paciente que también fue diagnosticado con colicistitis y él mismo se automedicaba pudo haber provocado que el consolidado neumónico se desarrolle, ¿no? Eso puede ser una hipótesis, ah, pudo haberse formado este consolidado de esa forma. Entonces, cuando el día 22, del día 22 hallamos imágenes sugestivas ecográficas de COVID-19, la clasificación era grave y el puntaje pulmonar era 18, cuando hacemos la ecografía después de 2 días, el 24 de agosto, encontramos que el paciente desarrolla un consolidado derecho. Aparece un consolidado derecho. Este es el consolidado derecho, que no se nota muy bien por el mismo ecógrafo, por la misma máquina, y aquí está el hígado. Se desarrolla un consolidado derecho y en el lado izquierdo sigue estando el consolidado izquierdo y aparece un derrame pleural pequeño, un derrame pleural izquierdo que podría estar entre 1 cm³ a 5 cm³. Entonces, en este caso también se recurre a la tomografía y en la tomografía es más evidente, es más apreciable el consolidado, ¿no? Aquí está el broncograma aéreo, ahí está el signo del broncograma aéreo y el consolidado es mucho mayor definido, ¿no? Está más definido, aquí está poco, se ve el derrame pleural, pero el consolidado sí aparece, está muy bien definido y obviamente como este paciente tenía fiebre, tenía picos febriles, y tenía leucocitosis, ya se orienta a pensar en un consolidado neumónico. Muy bien, vemos el informe y el informe resalta que los pulmones están hipoventilados con evidencia de consolidaciones parenquimales segmentarias con broncograma aéreo en ambos lóbulos inferiores de predominio izquierdo. Hallazgo asociado a tenues opacidades en atenuación de vidrio esleminado y bandas parenquimales fibro-retráctiles bilaterales. Las opacidades de vidrio esmerilado, recordemos que son las líneas B, ¿no? Lo que es vidrio esmerilado por tomografía es el aumento de las líneas B por ecografía. Entonces, en este caso teníamos ya el desarrollo de dos consolidados neumónicos, de consolidado neumónico bilateral, pero en este caso por COVID-19, porque este paciente tenía el marcador positivo y también en toda la tomografía, en todo el hallazgo tomográfico, se resalta que es una clasificación CORRAD-3, ¿no? Recordando también que es un poco raro ver este tamaño de consolidaciones, es un hallazgo un tanto raro porque en la literatura se ha reportado que las consolidaciones grandes por COVID-19 en realidad salen cuando el paciente está intubado o está en un área crítica. Este paciente, como les mencionaba anteriormente, presumiblemente desarrolló estos consolidados grandes por el estarse automedicándose, ¿no? Inclusive refería que hace 20 o 30 días ya sentía dolor, así, o sea, hay algo más ahí que se tendría que establecer, ¿no? No es del pan del día a día ver estos consolidados grandes en un paciente que sea COVID positivo, COVID-19 positivo, y no es común ver estos consolidados grandes, ¿no? Por eso llamó la atención y el clínico sugirió también una tomografía, ¿no? Porque no habíamos visto hasta ese momento este tipo de consolidado grande, ¿no? En un paciente COVID-19. Y la tomografía nos ayuda a confirmar los hallazgos por ecografía y resaltamos también la presencia del derrame pleural. El derrame pleural en el lado izquierdo se detectó y acá también habla de que había derrame pleural bilateral y ambos consolidados, ¿no? Ambos consolidados que también se describieron adecuadamente. Entonces, también en la literatura hay muchos artículos del uso o de las bondades de la ecografía para los consolidados neumónicos, para el diagnóstico de consolidados neumónicos en adultos, en niños, etcétera, ¿no? Y es muy similar esta imagen hecha con otro tipo de ecógrafo, es muy similar, es la imagen hepatizada del pulmón, es muy similar a la imagen que hemos visto, es muy similar a esta imagen, es muy similar con el signo
del broncograma aéreo positivo, ¿no? No podíamos hacer un video, pero acá había el signo del broncograma aéreo positivo, que consistía en puntos ecogénicos, precisamente cuando esta porción está siendo aireada, consiste en puntos ecogénicos que pasan, que aparecen y desaparecen, ¿no? Ese es el signo del broncograma aéreo positivo. Entonces, acá también, en este otro caso, en esta revisión de literatura, también habla del broncograma aéreo positivo y del Doppler. El Doppler, ojo, en neumonía es positivo, pero no es un Doppler como hemos visto en el anterior caso por atelectasia, un Doppler irregular, un Doppler de baja velocidad que tenemos que bajarle el PRF. No, este es un Doppler mucho mayor definido, se ha llamado un patrón arborizado, un patrón en rama o un patrón que sigue la trayectoria de las arterias y las venas, y es un patrón mucho más resaltante, ¿ya? Entonces, acá resaltamos que si hubiéramos tenido Doppler, hubiéramos aplicado el Doppler en este otro caso, pero no, como les menciono, esta era otra máquina, este era otro ecógrafo de menor gama. Y para lo cual si hubiéramos detectado este signo del Doppler, del Doppler arborizado, ¿no? Que es mucho mayor resaltante. Y todo y también recordando que la suma de estos signos nos ayudan a pensar en un consolidado neumónico o también en un proceso atelectásico. No es solamente un signo o dos signos nada más, sino hay que hacer la suma de varios signos. ¿Ya? En internet, en YouTube, hay una revisión o hay un pequeño video de cómo diferenciar una neumonía de una atelectasia compresiva. También nos guiamos por ese caso, ¿no? Entonces, acá y resaltando y a modo de finalización, vemos que el consolidado neumónico, cuando es propiamente una neumonía, un pulmón hepatizado por neumonía, es mucho más grande que el derrame pleural, ¿no? Es mucho más grande. Obviamente el broncograma aéreo dinámico va a estar presente con ecos que desaparecen y desaparecen, y lo que se resalta en este video es que el consolidado siempre va a ser más grande que el derrame pleural. Entonces, cuando el consolidado es más grande que el derrame pleural, podemos pensar en un proceso neumónico, ¿no? Y también porque el consolidado es duro, relativamente duro, no aletea como en el caso de la telectasia. En el caso de la telectasia, el pulmón va a aletear, el pulmón se va a mover mucho más rápido, ¿ya? Entonces decimos esto, ¿no? Cuando el pulmón está hepatizado y es más grande que el derrame pleural o el derrame pleural es pequeño, probablemente estamos ante un cuadro neumónico con una efusión o derrame pleural paraneumónico. Y a la inversa, cuando estamos ante un derrame pleural grande, ante un derrame pleural muy grande y vemos una pequeña porción del pulmón, vamos a estar ante una efusión o derrame pleural con una atelectasia compresiva, ¿no? Y acá vemos también lo que les mencionaba, que la porción atelectásica del pulmón siempre es más móvil, ¿no? Siempre es más móvil, es más resaltante esa movilidad que se ve. Por eso también se dice que, o se ha descrito este signo como el signo de la cola de ballena o el signo de la medusa, se ha descrito, ¿no? Y nos orienta a pensar en una atelectasia compresiva y un derrame. O sea, acá no hay neumonía. No, no hay neumonía. ¿Ve? Entonces, cuando tenemos una porción atelectásica pequeña o el pulmón es relativamente más pequeño que el derrame pleural, que va a ser mucho más largo, esto va a ser más, el derrame pleural es más largo que el pulmón, estamos ante simplemente un derrame pleural largo o considerable con una atelectasia compresiva o pasiva. Finalmente y finalizando, a modo de conclusión, si el derrame pleural es más grande que el consolidado, la impresión diagnóstica es un derrame pleural considerable con atelectasia compresiva. El Doppler no es definido como hemos visto en el caso del niño, el Doppler es irregular, no va a pintar del todo bien. La cola de ballena o signo de la medusa va a estar presente, el broncograma aerodinámico va a ser negativo,
aunque el broncograma aéreo estático va a estar presente, y en algunas literaturas también comentan que el broncograma aerodinámico algunas veces se puede ver en el caso de las atelectasias. Por eso les menciono que esto es una suma nada más. O sea, hay que hacer sumas de todos los signos que vamos viendo y que nos pueden orientar a atelectasia o a neumonía. Si el derrame pleural es más pequeño que el consolidado, probablemente estemos ante un proceso neumónico con un derrame paraneumónico. El Doppler color, como ya le mencionaba, va a ser arborizado en forma de rama. La movilidad, como este consolidado va a ser duro, como este consolidado va a ser relativamente, está lleno de materia, no va a aletear tanto como el signo de la medusa o como de la cola de ballena, sino va a ser más duro y va a aletear poco, ¿no? Por eso decimos que la movilidad va a ser escasa o moderada, perdón. El broncograma aerodinámico siempre va a ser positivo, hay que buscarlo. Y el signo de trituración u hoja desgarrada va a ser positivo. O sea, el signo de trituración u hoja desgarrada quiere decir que como el consolidado se forma o aparece en forma de cuña, aparece en forma de cuña al costado ya sea del vaso o si es basal al costado del vaso o del hígado, el signo de la trituración o del papel desgarrado va a ser precisamente un borde no tan definido, un borde así desgarrado, como si estuviera roto, un borde cogénico roto. Sin embargo, van a existir casos donde el derrame pleural sea del mismo tamaño del consolidado. Entonces, establecer el diagnóstico en estos casos va a ser mucho mayor complicado por lo que hay que hacer uso de la clínica, ¿no? Hay que considerar si existe leucocitosis o fiebre, o en algunos casos hay que ampliar con tomografía. Recordando siempre que la ecografía es una herramienta donde tenemos que usar mucho el pensamiento crítico, la definición crítica de las imágenes, ¿no? No es que, o sea, hacemos ecografía y lo que aparece primero nos orienta a algo, ¿no? No, tenemos que hacer muchas veces el uso de la clínica en el momento para tratar de orientarnos a un diagnóstico más presuntivo, a un diagnóstico mucho más preciso. Eso sería todo, muchas gracias.